Empecemos directamente con el análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en un texto que, francamente, es fascinante y le da una vuelta de tuerca a cómo entendemos la salud pública. No estamos hablando de simple mala suerte o de casos médicos aislados. La fuente original pone el foco en dos afecciones superimpactantes que han marcado épocas enteras, la trombosis y la parálisis. Y ojo, la perspectiva que vamos a mantener hoy es puramente investigativa. Vamos a desgranar una idea muy particular que plantea el autor. ¿Y si estas enfermedades reaparecen en nuestra sociedad con un ritmo casi calculado? Es un tema que da muchísimo que pensar y que nos obliga a plantearnos cómo funciona nuestra propia biología y si de verdad estamos prestando atención a las señales de advertencia que la historia nos ha dejado ahí, a la vista de todos. Bien, profundicemos en esto. El texto arranca lanzando una de esas preguntas que te dejan pensando un buen rato. Cuando vemos que ciertas enfermedades aparecen de golpe en la sociedad, de manera aparentemente natural y cada cierto tiempo, a ver, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo? ¿Es un misterio inexplicable? ¿Una simple coincidencia estadística? ¿O como plantea la fuente, podría haber algún tipo de plano o diseño oculto detrás? El documento sugiere que hay algo súper inusual en estas oleadas de dolencias, algo que choca frontalmente con esa idea moderna de que todo es puro azar o culpa de los hábitos de cada uno. ¿Podría haber factores que se nos escapan porque la ciencia convencional está demasiado centrada en mirar por el microscopio? Es una premisa audaz, desde luego, y nos invita a mirar hacia el pasado para intentar entender las dinámicas invisibles de nuestro presente. Como comentábamos, las grandes protagonistas que este análisis pone bajo la lupa son la trombosis y la parálisis. Pero lo que de verdad llama la atención al leer la fuente no es la descripción clínica de estas afecciones, para nada. Lo que te atrapa es el impacto de su naturaleza cíclica. Imaginemos por un segundo la gravedad de que este tipo de problemas funcionen como con un reloj interno, oculto. El autor no habla de tragedias individuales aleatorias, sino de fenómenos sociales masivos que vuelven una y otra vez a la población general. El texto nos plantea la inquietante idea de que estas condiciones azotan a la sociedad con una cadencia temporal casi calculada, un ritmo que resulta extrañamente metódico. Este latido periódico de la enfermedad es algo que, según la fuente, tenemos que observar y analizar con muchísima atención si queremos tener alguna opción de anticiparnos a sus efectos devastadores. Ahora bien, lo verdaderamente interesante de todo esto es el tremendo contraste que surge al mirar los datos históricos. El documento relata que, entre los años 1995 y 2002, se produjo un aumento drástico, casi dramático, de estas afecciones. Para ponerlo en perspectiva, la cosa llegó a tal punto que, en familias grandes, de más de 10 miembros, al menos una persona quedaba parcial o totalmente inhabilitada. Pensemos en el impacto brutal que eso tenía. Perder repentinamente la movilidad o uno de los pilares económicos de la familia alteraba por completo el futuro y el sustento de todos. Y aquí viene el golpe de realidad, porque la lectura conecta esa época crítica directamente con nuestro presente. Lanza una advertencia clarísima sobre un resurgimiento moderno, un aumento de casos contemporáneos que, literalmente, rompe barreras demográficas. Está afectando con la misma frecuencia implacable tanto a barrios de clase trabajadora como a los sectores más pudientes. Vamos, una ola que parece no hacer distinciones de ningún tipo. Ante un panorama cíclico así, que la verdad puede sonar bastante abrumador, lo bueno es que el autor no cae en el fatalismo. Reconoce con total honestidad que muchas veces no existen fórmulas mágicas e infalibles para evitar estos males por completo. Entonces, el punto crucial aquí es que se debe actuar de manera proactiva en la medida de lo posible. Y justo ahí es donde el documento nos plantea 3 líneas de defensa preventivas. Son 3 pasos súper específicos y muy prácticos para intentar combatir estas tendencias misteriosas y recuperar un grado importante de control sobre nuestro propio bienestar. La idea central es clarísima, nada de ser espectadores pasivos viendo cómo vienen las olas, hay que armarse con rutinas defensivas tangibles. Y empezamos por la primera de estas líneas de defensa, que es directa y va al grano: el ejercicio físico para combatir la creciente epidemia del sedentarismo. El autor es tajante con esto: hay que mantener el cuerpo en movimiento constante. En este contexto, llevar una vida sedentaria no se ve simplemente como un mal hábito moderno o un estilo de vida relajado. La fuente lo pinta como una vulnerabilidad crítica, una puerta abierta de par en par. Al quedarnos quietos, argumenta el texto, nuestros cuerpos se convierten en presas fáciles para esos ciclos invisibles de enfermedad. Ojo que no se trata de un consejito superficial para estar en forma, sino que se plantea como una defensa activa, un requisito biológico innegociable para mantener el vigor, la circulación a tope y esa fortaleza interna que necesitamos para resistir los embates de cualquier anomalía de salud que esté circulando por la sociedad.
Y esto ilustra de maravilla el segundo paso. Mantener el cuerpo físicamente preparado nos lleva a una de las analogías más curiosas y gráficas del texto original, que tiene que ver con nuestro entorno y cómo evitamos los cambios bruscos de temperatura. Para explicar la lógica detrás de esto, el autor compara el cuerpo humano con una máquina compleja compuesta por materiales muy diversos. A ver, pensémoslo así. Igual que el metal, el cristal o el plástico no reaccionan de la misma manera ante el frío extremo o el calor súbito, el documento sostiene que nuestros órganos, músculos y tejidos también sufren desajustes críticos con estas variaciones térmicas drásticas. Si un tejido se contrae a una velocidad distinta al de al lado por culpa de un cambio de temperatura violento, la máquina entera pierde su sincronía, nos desestabilizamos por dentro y quedamos tremendamente expuestos a fallos repentinos. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto en el tercer paso, porque aquí es donde la teoría da un giro verdaderamente fascinante hacia el funcionamiento de nuestra mente y la gestión del estrés. El documento se mete de lleno en el terreno psicológico con un postulado muy singular. Afirma que el cerebro funciona literalmente como un centro de mando puramente eléctrico. Es el encargado de enviar la señal justa a cada parte del cuerpo en todo momento. Pero claro, el autor sugiere que si las tensiones, el estrés profundo o nos comemos la cabeza con preocupaciones diarias, esa corriente eléctrica natural se altera, la información se corrompe y la señal llega de forma errónea. El resultado de esta sobrecarga emocional es lo que se denomina un choque neurológico. Resulta asombroso cómo se argumenta que este cortocircuito interno, provocado por el miedo prolongado o la ansiedad, podría materializarse en consecuencias físicas tan devastadoras como la parálisis de un miembro. Básicamente es una visión en la que la preocupación apaga física y literalmente la máquina humana. Para coronar toda esta metodología preventiva, el texto incorpora un sentimiento que mezcla de forma muy bella la filosofía existencial con la fe personal. Se nos presenta una dicotomía muy potente entre el esfuerzo que ponemos los humanos y un control superior. El autor concluye con la profunda reflexión de que, por mucha disciplina que tengamos, por mucho ejercicio que hagamos, cuidemos la temperatura y gestionemos nuestros pensamientos eléctricos. Al final, la seguridad absoluta reside únicamente en manos de Dios. Es un reconocimiento fundamental de nuestra propia fragilidad. Sin embargo, este mensaje no se lanza desde la resignación pasiva. Todo lo contrario. Se enmarca de una forma intensamente proactiva, recordándonos que, aunque hay límites innegables en el control que tenemos sobre nuestra salud a largo plazo, seguimos teniendo el deber vital e ineludible de hacer todo lo que esté de nuestra parte mediante el autocuidado consciente de cada día. Lo que nos lleva al final de este análisis, dejando flotando en el aire una reflexión de muchísimo peso que nace de todas estas ideas tan complejas. Después de repasar estas tendencias de salud que parecen ir y venir marcando sus propios tiempos, afectando a la sociedad de forma tan misteriosa y viendo los tenaces esfuerzos que se proponen para frenarlas, la gran incógnita es inevitable. ¿Hasta qué punto nuestro bienestar físico depende realmente de nosotros, de nuestro control humano a través de la disciplina diaria y la prevención constante? ¿Y cuánto de todo eso queda irremediablemente a merced del misterio, de la pura coincidencia estadística o de lo desconocido? Es una dualidad que sin lugar a dudas nos va a dejar con muchísimo en qué pensar.